Deutsche Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Midna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Un día muy importante porque hoy comienza a operar el Ministerio de Seguridad. Ustedes saben que se separó el Ministerio de Interior respecto de este nuevo ministerio que las autoridades y quienes conocen de seguridad, expertos en seguridad, han señalado que es fundamental para el combate de la delincuencia y del crimen organizado, esta separación. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el presidente del PPD, el senador por la región de la Araucanía y además integrante de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Jaime Quintana. Vamos a estar hablando entonces de cómo se reconfigura ahora el cuadro en esta materia. Pero ahora nos queremos concentrar en temas que dicen relación con aspectos que afectan la seguridad, pero no solo del país, sino también a nivel mundial. Hoy, perdón, mañana comienza ya a imponerse y va a anunciar específicamente Donald Trump cuáles son sus políticas en materia de aumento de aranceles y que tienen en este minuto al mundo en vilo para que hablar de las bolsas y particularmente a sus socios comerciales. Estados Unidos tiene entre ellos a la Unión Europea, Canadá, México, qué va a pasar con China, con Japón, incluso con la India, donde se encuentra además, recordemos, el presidente Gabriel Boric en una gira por ese país para poder fomentar la inversión y muy a propósito de esta guerra comercial que ha impuesto Estados Unidos y que ha impuesto Donald Trump. De eso y más vamos a conversar a esta hora con el cientista político e internacional, ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, Mirna, un cordial saludo. Gracias. Gabriel, vamos tratando de comprender cómo observas lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, pero particularmente lo que va a ocurrir mañana con esta ronda de aranceles que va a anunciar y va a imponer a partir del 2 de abril, Donald Trump. En mi opinión, es un capítulo más de lo que podríamos llamar la lucha por la hegemonía entre las principales potencias del mundo. Este es un proceso que está en desarrollo desde hace algún tiempo. Lo más noticioso son las guerras, digamos, particularmente la de Ucrania. Pero en definitiva, estamos viviendo una etapa de desorden mundial, porque el orden mundial que existía en el mundo post Segunda Guerra Mundial se agotó, no resuelve los problemas de hoy día. Y las principales potencias, especialmente Estados Unidos, están recurriendo a acciones unilaterales, llamémoslas así elegantemente, para hacer imponer sus intereses. Lo paradojal del tema que destacas tú hoy día, el tema de los aranceles, es que durante muchas décadas Estados Unidos fundó su política exterior, su modelo de exportación, incluso de sociedad y de economía, en la expansión del libre comercio y en la expansión también de la democracia representativa. Y pareciera hoy día que por lo menos en el ámbito del libre comercio, Ujú. Estados Unidos hoy día da un pie atrás. Bueno, no es el único, el otro tema son sus alianzas militares, cuando le reclama a sus aliados que dejan que Estados Unidos asuma el principal costo de las alianzas. Pero eso ya es otro tema. En definitiva, estamos en un momento de recomposición del orden mundial y las potencias están usando, como diríamos, todas las formas de lucha para imponer sus intereses. Esta recomposición del orden mundial que tú describes, Gaspar, permite que otras potencias se fortalezcan. Por ejemplo, China. ¿Qué va a pasar ahí? Porque a mayor proteccionismo, incluso algunos hablan desde el punto de vista económico de que va a venir una recesión en Estados Unidos, bueno, se fortalecen otras economías del mundo, pero también políticamente se fortalece o geopolíticamente China para ti. Mira, la economía no es muy fuerte, pero el sistema económico vigente actual
está muy interrelacionado. Eh, durante mucho tiempo, los principales países de Occidente han invertido en China. Entonces, cualquier alteración, y a su vez China tiene un comercio, ¿cómo se llama? Universal, podríamos decir a estas alturas. O sea, los productos Claro, chinos son de alcance global. Y también tenemos productos que son, digamos, llamémoslos multilaterales en su resultado. O sea, un simple celular de smartphone, como lo llaman, inteligente, puede que sea armado en un país determinado, pero sus componentes vienen de muchas partes. Vale decir, los microconductores, eh, en fin, todo lo que es el conjunto de mecanismos que usa un celular sofisticado. Y se usa generalmente en aquellos países que den mayor garantía, mayor estabilidad, mayor baratura de fuerza de trabajo, mejores condiciones tributarias, en fin, un conjunto de factores que los mm, inversionistas no dominan. Pero cuando eso se altera, cuando le empiezo a poner arancel a una parte, valga también para la industria automotriz, por ejemplo. también, Eh, claro. buena parte, por ejemplo, Trump le puso un arancel a los automotrices producidos en México, diciendo que eso ingresa al mercado americano y es competitivo. Y lo que no se dice allí es que buena parte de las plantas industriales que hay en México son de compañías americanas. Entonces, al final, no es que el resultado de una economía tan interrelacionada nos va a afectar a todos, probablemente a unos más que a otros. Y lo que sí tenemos que tener en claro es que la noción de un libre comercio en plena expansión, al cual hay que adherirse y montarse en el surf y tener economías abiertamente exportadoras, ese momento está cambiando. Y eso es muy importante para Chile, porque nosotros somos un buen ejemplo de un país que aprovechó bien la fase de exportación. Pero en el futuro, digamos, ¿qué pasa si esto se transforma, volvemos a una fragmentación del comercio mundial? Nuevamente, repito, no soy economista, Sí, claro, pero pero, te lo pero pregunto por un obviamente esto tema, no, claro, pero exacto. voy a la feria, voy al supermercado. Por supuesto que Entonces, sí. No, pero te pregunto porque tú hablas del cambio, lo dicen todos los analistas internacionales cuando se habla de un nuevo orden mundial. O sea, él está echando por tierra este orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra, poniendo en absoluto entredicho una relación histórica con sus aliados europeos. Y por otro lado, te agrego un factor no menor, y es que ayer o en estos días se ha dicho que, y lo ha dicho él mismo, que no está descartando la posibilidad de repostularse a un tercer periodo, cosa que está impedida por la Constitución. Pero ya al decir que no lo descarta, uno se pregunta, bueno, ¿qué mecanismos van a operar aquí para alcanzar ese objetivo, no? bueno, los latinoamericanos estamos bien entrenados en esto porque son varios los presidentes que se han reelegido varias veces reinterpretando la Constitución. Así que, bueno, ¿Podría así es. ocurrir eso? ¿Te lo imaginas en Estados Unidos, algo así? Habría que preguntarle a Lucho Mayra, a Juan Gabriel Valdés, que son los que conocen bien, a José No, Miguel pero Izquierdo, claro, a Edmundo totalmente. Muñoz, ellos saben muy bien. Lo que yo sí sé es que toda constitución puede interpretarse de repente, ¿no? Y al final hay un prurito legalista en Chile de pensar de que todo el tema del poder se resuelve con derecho, con reglamento o reencasillamientos, como el caso, por ejemplo, de nuestro Ministerio de Seguridad. Sí, vamos a ir al Ministerio de Seguridad de todas maneras porque quiero volver a Chile, pero también vamos a estar hablando de Bolivia con otro punto ahí interesante. Pero ya que lo mencionas, Gabriel Gaspar, hablemos del Ministerio de Seguridad. ¿Para ti era una decisión fundamental en el combate al crimen organizado y a la delincuencia y a la crisis de seguridad que vive el país? A ver, primero yo creo que reorganizar el Estado es positivo siempre, ¿no? Mejorarlo. Ahora, sin embargo, creo que lo que estamos viviendo es una crisis de seguridad ya de hace años, que se ha ido incrementando, pero frente a la cual creo que además de nuevos organismos se requiere definir una estrategia. Y para definir una estrategia hay que tener muy claro qué es lo que está pasando. Y en ese aspecto, eh,
pongo un ejemplo, hay un error de pensar de que hay un solo gran problema. En realidad en Chile, y lo he señalado en algunas oportunidades a través de ustedes mismos, del mostrador, en Chile hay tres focos grandes de inseguridad, muy distintos. Ya. Tenemos en el norte una frontera porosa por donde pasa todo, y además se generan campamentos donde también pasa de todo. Y muchas veces allí no impera el Estado de Derecho. Eso en el norte. En el sur tenemos una situación de violencia y que en gran parte es provocada por la persistencia, por la irrupción más bien, de grupos de extremistas de la causa mapuche que están en guerra con el Estado chileno. Así lo dicen sus documentos. Y por tanto ahí estamos en una situación de insurgencia en, en los momentos preliminares de eso. Y en las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, tenemos fenómenos de criminalidad generalizada donde el delito organizado está imponiendo cosas que ya existían desde hace años en Colombia, en fin, otros países que es como el gota a gota, el sicariato, en fin, los secuestros, cosas que no existían en Chile eh, 10 años atrás. Entonces, pensar que estos tres problemas se pueden resolver de una sola manera, y en un momento incluso hasta con una sola medida, porque hubo un discurso que se planteó en la administración anterior que señalaba que todo esto era problema de infraestructura crítica, lo cual es un desvarío conceptual en mi opinión. Eh, Eso obliga a hacer un diagnóstico que en mi opinión tienen que hacerlo los especialistas. ¿Quiénes son? Las policías. Las policías se dedican a combatir es su oficio. Y los expertos que se han generado en torno a este mundo. No es exclusivamente un tema jurídico. ¿Mm? Por eso vuelvo a Ya. repetir, los chilenos tenemos que ser, y este no es el único caso, en las relaciones internacionales también, tenemos un defecto juridicista. Espérate, pero tú dices que está bien haber creado este Ministerio de Seguridad. Creo que es positivo siempre, pero si no va acompañado de una estrategia de seguridad, es una ¿Ya? reforma administrativa. ¿Y esa estrategia tú no la ves? No, ¿No? veo medidas, acciones, planes, pero no conectados. Ya. Y Y entonces, entonces, dale. bueno, por eso te decía, para hacer una estrategia hay que hacer un buen diagnóstico. No, desgraciadamente no he visto ese diagnóstico. Y el mismo, sí lo he visto en algunas opiniones, digamos, de algunos centros de pensamiento, de algunos, pero la única respuesta a la altura, si queremos, por ejemplo, resolver, graficarlo así como critiqué lo de la infraestructura crítica en el Sí. pasado, hoy día pareciera que todo se resuelve con mano dura. ¿M? Como más prisiones, ¿cómo se llama? Elevar las penas, volver a la pena de muerte, etcétera. Cuando en realidad lo que se requiere, yo diría, entre otras cosas, este tema del desafío de la seguridad de Chile no es original de Chile. Pasa en toda América Latina, sigue pasando y empezó en otras partes. Por tanto, un primer ejemplo es pedir ayuda y cooperación a aquellos países que lo han enfrentado. En algunos casos con éxito, no completo, pero en algunas zonas. Pongo un ejemplo. Medellín en tiempos de Pablo Escobar era invivible. Hoy día es una ciudad que en muchos aspectos supera en seguridad a lo que algunas zonas de nuestro país, desgraciadamente. ¿Qué Pero esa ayuda hicieron? no se ha pedido, perdona, esa ayuda no la ha pedido acaso el gobierno. Sí existe esa ayuda, pero debiera tomarse en cuenta. Ya, Por ejemplo, nosotros necesitamos aumentar la dotación policial. Pongo un ejemplo. Tenemos pocos carabineros. pero se ha Resulta, aumentado, ¿ah? pero se ha aumentado. Miremos las cifras. Yo no estoy, ahora no estoy en el gobierno, Mm. pero en mi opinión seguimos con un pie de fuerza bastante bajo, todavía menos. La ley aseguraba hasta hace poco 60.000 carabineros. No tengo certeza, no tengo las cifras, porque no tengo por qué tenerlas tampoco, Mm. de cuántos de esos han renunciado, han jubilado, cuántos se han repuesto. Y no solo una cifra redonda, también te coloco otro tema. Como son distintos los problemas, y a veces no se distingue, a veces dice, hay que aumentar la fuerza en la frontera para detener la inmigración ilegal. Correcto, hay que poner más carabineros en la frontera. Pero más carabineros en la frontera significa menos carabineros en la ciudad. Ya.
o más carabineros en la Araucanía, donde hay otro problema, en mi opinión, de falencia del Estado, de que se define o sea, se instaura un estado de excepción que por esencia es de excepción, pero se transforma en algo cotidiano. Si cada 15 días el Congreso tiene que reanudar, digamos, restaurar la vigencia del Estado. Entonces, la pregunta es, cuando yo dicto un estado de excepción, tengo que fijar un objetivo y sobre todo si voy a usar Fuerza Armada, que es el recurso más letal que tiene el Estado. Si voy a usar a las Fuerzas Armadas, que es un recurso del Estado, legítimo, en fin, pero tengo que fijarle cuál es el objetivo. Y esto vale para la macrozona del norte como para la macrozona del sur. Y ese objetivo no Ya, está definido. Te pongo un ejemplo, en el norte. ya. Ujú. En el norte, ¿para qué están los soldados nuestros? Hoy día, después de mucho de corrección de los decretos que habían antes, se autoriza a que las patrullas apoyen las patrullas militares apoyen a las, eh, a las fuerzas policiales, tengan la capacidad también de retener a aquellos sospechosos de ingreso ilegal, de registrar, digamos, sus enseres, las mochilas, por ver si llevan contrabando, droga, etcétera. Y en el caso que hubiera alguna o no hubiera indocumentación, además, entregarlos a la autoridad competente, que son las policías y al final la PDI, que es la encargada de extranjería y que tiene que verificar su documentación. O sea, en definitiva, en la Fuerza Armada existe lo que se llama la consigna, que es cuál es la tarea principal. Aquí, en definitiva, la Ya. tarea principal es detener y entregar. Eso ayuda, sí, pero no es todo, ¿no? Obviamente, bueno, hay otros problemas allí, que cuando una persona, un extranjero indocumentado, dice o se autodenuncia, señor, le dice al juez, yo me entré ilegalmente, vengo, soy refugiado, etcétera, y bueno, no tengo cómo documentar porque me quitaron los documentos, etcétera, y después el juez, a fin de resolver su caso, le da un tiempo y por tanto queda en territorio chileno. No hay Pero ningún... espera, ya, pero espérate, es que hay dos cosas que quiero despejar ahí. Pero por un lado, Gabriel Gaspar, tú dices, según entiendo de tu análisis, es que aquí ha habido una reacción, o sea, que hay una política reactiva frente a la criminalidad que está viviendo el país, pero no hay una estrategia, dices tú, clara. Eso por un lado. Eh, ¿Lo ves a lo largo de los últimos años? ¿Lo ves particularmente de este gobierno? Lo he visto en los dos últimos gobiernos, para ser franco. También yo fui parte de este gobierno, quiero ser leal con eso. ¿M? Ujú. Por lo mismo, lo que yo estoy diciendo, yo lo planteé internamente. ¿M? Cuando uno emplea la Fuerza Armada, tiene que frisar lo que se llama el objetivo final deseado. ¿Para qué quiero yo ocupar la Fuerza Armada? Por tanto, una vez alcanzado, las dejo de ocupar. Eso no está totalmente definido. Por ejemplo, se fija un objetivo. Alguna vez logré sacar una definición, hasta que disminuye el número de homicidios, lo cual parece muy lógico, ¿no? Sin embargo, me acuerdo el año 23 o 22 por ahí, mi ciudad, soy ariqueño, Ya. tenía una tasa de 17 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando Chile tenía en ese momento como 6. O sea, era una tasa altísima. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos extranjeros en condiciones regulares, colombianos, Ya. venezolanos. Con el tiempo eso empezó a bajar. ¿M? Entonces, algunas autoridades regionales en alguna visita que hice me dijeron, eso es una muestra que estamos avanzando y que significa que el Estado de Derecho se está imponiendo, etcétera. Sí, por supuesto. Pero yo dije, me temo que no, o es opinable. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, yo he vivido en Colombia, he vivido en México, he vivido en Centroamérica, en fin, conozco algo la región y el tema. Es que las muertes se provocan precisamente de los miembros por peleas entre las bandas, ¿m? Que por el controlar el territorio, para después poder hacer allí, tener el control de todos los negocios que se derivan de esto, que no solo es el narcotráfico, quizás más visible, pero también está la extorsión,
está el contrabando, la trata de mujeres, la venta o loteo de lugares irregulares para hacer campamentos y poblaciones. En fin, hay un sinnúmero de delitos que se pueden cometer siempre y cuando se controle el territorio. Por eso, para controlar el territorio, se matan entre ellos. Ahora, cuando una banda se impone, se acabó bajaron los homicidios. ¿Significa eso que triunfó el Estado de Derecho? No, significa que una banda obtuvo el control de ese territorio. Claro, lo que pasa es que quiero saber lo siguiente, porque yo te preguntaba si es que tú ves acá entonces una política reactiva. ¿Lo ves así? Es decir, tú dices, de los últimos dos gobiernos, ¿han reaccionado más que diseñar, como señalas, una estrategia para lograr hacer frente a esta crisis? Correcto. Ya. ¿Y eso por qué? Porque, ¿sabes por qué te lo digo respecto de la política reactiva? Porque los gobiernos tienen que mostrar resultados. ¿Será eso lo que lleva No sé, a... bueno, eso será para el balance ¿Ya? para el balance, la crítica y el balance. Por lo menos yo formo parte de la escuela chilena en estos temas que la crítica se hace después de la maniobra. O sea, una vez que uno termina la maniobra, hace la crítica. Estamos en plena maniobra. Por eso uno tiene que aplaudir las cosas buenas. Hay cosas buenas también que se han hecho en este tiempo. Yo nombraría, por ejemplo, que hemos tecnificado y mejorado las condiciones en la frontera norte. Ya. Tenemos el sistema CIFROM, que bueno, es largo, pero en el fondo es darle al personal nuestro condiciones técnicas, tecnológicas y de habitabilidad eh, indispensables para cumplir bien su misión. Yo quisiera contarte, Ujú. Mirna, Sí. casi me puse, es que en los No colegios te fiscales nos preocupes. tratamos por el apellido. Luego Está con muy eso bien. y en las Fuerzas Armadas también, por eso nos entendemos muy Exacto, bien como cultura, del Liceo de exacto. Hombres. Claro. Eh, Cuando se desplegó la primera vez, y eso fue en el gobierno anterior, a las tropas en el norte, eh, y a mí me tocó visitar muy pronto eso, y se llamaban los puestos nuestros Toldo 1, Toldo 2, Toldo 3, Ya. así, donde habían dos soldados y un policía. Y el toldo era literalmente un hoyo en el suelo, una trinchera, tapada con un toldo. Eso en el altiplano, donde en las noches bajo cero y en el día uno se remuere de calor. Ujú. O sea, ahí no había refrigeración, no había comida, en fin. Eso hoy día se ha modificado sustancialmente y yo reconozco, en su momento el Comando Conjunto Norte hizo un diseño bastante práctico que ha permitido mejorar esas condiciones. De lo contrario, yo cuando miraba a la gente que estaba en esos lugares, estaban 15 días ahí, bajaban y subían aquí. Yo decía, van a pedir su baja la primera que vuelvan a Arica o Iquique, porque es casi inhumano lo que están viviendo. Incluso me tocó ver gestos humanos, realmente muy humanos, porque cuando yo me despedía de ellos, le daba la mano a cada uno, le agradecía lo que hacían por Chile. Y estos eran hombres duros, suboficiales probados, y en más de alguna ocasión vi correr un lagrimón. Ya. En esas condiciones estaba nuestra gente. Hoy día no, está en Ya. condiciones dignas, humanas y tecnológicamente eficientes. Entonces se ha avanzado en algunas cosas, ¿m? Pero creo que podríamos avanzar más si definiéramos objetivos. ¿Y cuál es el objetivo final deseado en la macrozona sur? ¿Hasta cuándo van a estar las tropas? Ya, Y hay pero por hasta eso, o 6 sea, años. pero ¿hasta cuándo? Está claro que si sacan las tropas ahora, la situación puede volverse mucho peor. Bueno, entonces es que yo tengo que definir qué es lo que quiero lograr. Si lo que yo quiero lograr es desactivar las estructuras que están provocando esto, tengo que desarrollar otras acciones, como inteligencia, por ejemplo. ¿Mm? Y la inteligencia dentro del territorio nacional no la pueden desarrollar las Fuerzas Armadas, tienen que desarrollar la inteligencia policial o una inteligencia más política. ¿Mm? De acuerdo, pero Entonces, entonces, cuando hablamos de esta falta de estrategia, te lo pregunto, a qué crees tú que obedece? ¿A la tensión, a la presión que hay sobre los gobiernos para a lograr... muchos de esos factores yo diría que y de repente subordinar, en el fondo trabajar sin objetivos, sin objetivos
claro, con buenas intenciones probablemente. ¿Por qué tú lo Eh, ves, perdona, por qué tú lo ves también en el gobierno pasado, este tipo Porque de fue lo problemas? mismo. Pongo un ejemplo en el estallido social, que todos recordamos, sobre todo en Santiago. En algún momento las autoridades de la época dijeron, no podemos colocar, los mismos problemas de ahora, no podemos colocar más carabineros. ¿No? ¿No? Entonces, ¿pero por qué no podemos colocar más carabineros? Porque el carabinero está cuidando la infraestructura crítica. ¿No? Y por tanto, si sacamos una ley, un decreto sobre que las Fuerzas Armadas se dediquen a cuidar la infraestructura crítica, esos carabineros que tenemos ahí cuidando el embalse, el yeso, las torres de comunicaciones, van a poder estar en la ciudad y aumentar el contingente y va a haber más orden en la ciudad. ¿Sabes cuánto teníamos en ese momento? ¿Cuántos Ujú. carabineros teníamos? Ninguno, ninguno. O sea, la infraestructura crítica es indispensable, este funcionamiento. Hay, obviamente, en caso de conmoción exterior, digamos, de una agresión, de una guerra en concreto, puede haber sabotaje, puede haber envenenamiento de agua, en fin, todas esas cosas horrorosas que pasan en las guerras. Mm. ¿Mm? Pero para eso, ¿cómo se llama? No estábamos en esa situación nosotros. Claro, Eh, pero, la, de la, acuerdo, la, la pero prim- perdona que te interrumpa, Gabriel, Dale, dale. pero lo que pasa es lo siguiente, tenemos un gobierno que tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de una crisis de seguridad que es una de las más importantes o agudas de los últimos 30 años, etcétera, ¿no? Y por otro lado, un gobierno que no tenía en sus banderas el tema de la seguridad, esto es un tema que se dice y se trae a colación cada vez que hay procesos eleccionarios. Pero por eso te pregunto, ¿este gobierno, a tu juicio, entendió primero que nada la importancia de la seguridad? En segundo término, ¿ha logrado realmente resultados? Porque lo que se dice es que más allá de todo el aporte y toda la inversión que se ha hecho, los resultados no son buenos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo diría que el tema de la seguridad es una tarea permanente del Estado y que es independiente de cualquier gobierno, porque sin seguridad no se puede lograr nada. Eh, yo puedo tener las mejores escuelas, con los mejores pedagogos, pero si están asaltando a los niños para robarles la bicicleta o los celulares, entonces, ¿de qué me sirve tener una buena educación si no la puedo ejercer? Por colocarte un ejemplo. ¿M? O, entonces, la seguridad, y ahí hay un defecto que muchas veces en algunos casos se entiende por seguridad como un tema de otros. Mm, Y no de mi fuerza política, no ni del sector social, sino que alguien se va a preocupar de eso. Ese alguien, entre comillas, es el Estado y sus instituciones. Entonces, en eso hay que escucharlas. Yo diría particularmente a las instituciones policiales, que son las que están dedicadas al combate del delito, están especializadas. ¿No? Eh, yo, como te decía, veo cosas positivas. ya, pero entonces no han sido También veo, escuchadas, según tú. ¿No han sido escuchadas no veo, suficientemente? no, han habido avances positivos, te estaba nombrando recién el CIFROM, y Ya, también lo que hasta hace poco, cuando no hemos hecho nada en seguridad y se nombra un montón de leyes. claro. Entonces ahí volvemos a lo que te señalaba, pensar de que todos los problemas se arreglan con leyes. Todo en el fondo era, para que hubiera una buena seguridad tenía que haber un entendimiento entre el gobierno y el Congreso, que de hecho se logró en los acuerdos entre Toá y Coloma, ¿no? Ya. Cuando la ministra del Interior y el otro presidente del Senado, y de Ujú, muy buena intención se asomó un montón de decretos, algunos de los cuales bien intencionados, otros mejorables, digamos. ujú. Y estamos en eso, estamos logrando eso. La pregunta es, la ley es un instrumento en este caso para un buen vivir. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Sobre todo mientras eso se logra, tenemos estado de excepción en parte del país, ya casi estado de excepción permanente. Digamos. Ya, pero para cerrar, es decir, con estos meses que quedan de gobierno, o un poco más, ¿qué falta? O sea, ¿qué estrategia? Cuando tú dices, por ejemplo, justamente hoy día la instalación del Ministerio de Seguridad puede ayudar en Sin esa lugar a falencia que dudas tú... va a ayudar, sin lugar a dudas va a ayudar, porque va a coordinar de mejor manera. Eh, Te cuento que yo ya me perdí en los trámites legislativos, así que voy a tener que estudiar cuál es la ecuación final.
¿Ya? Creo que mucho nos pasó eso también. No es lo único, está la ley de inteligencia, etcétera. Pero nuevamente hay cosas que se pueden avanzar sin necesidad de tanto acuerdo. Pongo un ejemplo. ¿No? Eh, los funerales narcos, ¿no? Que son bueno, un desastre, como todos sabemos. ¿No? Ujú. Entonces hay que sacar una ley contra los funerales narcos. Pero resulta que los funerales narcos, así como los conocíamos, violaban montones de leyes. El porte de armas, que es ilegal, el uso de armas, digamos, los disparos, que es ilegal, el uso de fuegos artificiales, que es ilegal. Entonces, no se podía actuar con todas esas herramientas legales y había que sacar una ley específica para los funerales narcos. Eso me pregunto, ¿no? Y no hay un problema ahí de gestión o de experiencia política. Ya. O sea, estamos un poco sobregirados de leyes, dices tú, cuando probablemente con las mismas herramientas se puede avanzar. Bueno, definitivamente un tema que vamos a seguir conversando. Déjame cortito, cortito, porque se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que ha ocurrido con Bolivia, porque en el marco de la conmemoración del Día del Mar, el presidente Luis Arce habló de una nueva etapa en la relación con Chile. Me gustaría preguntarte, ¿a qué se refiere esta nueva etapa? Que se habla también de nuestro derecho de obtener una salida soberana al mar y que esto seguirá siendo el tema más importante. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que primero en Bolivia hoy día hay un momento para entender Bolivia, digamos, que tiene tres componentes. Una crisis económica y sobre todo combustible tremenda, tremenda. Segundo, este año, el 6 de agosto, Bolivia cumple 200 años de vida independiente. Y el 17 de agosto, 2 semanas después, elige Congreso y presidente. Entonces, todo eso bien mezcladito Claro. es la actualidad boliviana. En ese contexto, este fue el aniversario del Día del Mar, como lo llaman los bolivianos, que es la batalla de Calama, eh, en la cual, en mi opinión, de todo lo que he visto, ha sido el menos agresivo con Chile. Mira, Tú señalas el tema de la salida al mar. Eso está en la Constitución boliviana. O sea, todo boliviano, toda autoridad boliviana tiene la obligación de recuperar el mar. Ese es un gravísimo problema para las relaciones bilaterales. Eh, ¿Para qué agrego más? Pero dentro de ese cuadro, el presidente Arce anunció dos medidas. Una, disolvió la dirección del mar, la Directemar, que le llaman. No, 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 esa es la nuestra. Diremar, no me acuerdo cuál es ya, la sigla exacta, pero que era el organismo que tenían ellos para el proceso, lo que es la recuperación marítima, según ellos. La disolvió. O sea, asumió la realidad, digamos. Y lo segundo, anunció que iba a hacer una evaluación de por qué y el resultado de los juicios de La Haya con nosotros, ¿no? Que es el juicio de la obligación de negociar, el primero, y el del Silala, el segundo. Los dos los perdieron. Para sacar lecciones, y en ese marco dijo una nueva relación con Chile. Entonces, yo primero creo que hay que escuchar, ¿no? ya, este planteamiento. Segundo, hay que aprender. A mí me encantaría que Chile hiciera lo mismo, que Chile como Estado hiciera una evaluación de los juicios de La Haya, el del límite marítimo con el Perú y el de los juicios con Bolivia. Porque en uno, entre comillas, no fue bien y en otro no fue pésimo. ¿Por qué no fue bien en uno? Porque no fue pésimo en otro. ¿Cuáles fueron las responsabilidades de los gobernantes que llevaron, ¿no? Para establecer, para que esto no vuelva a pasar, sobre todo? ¿No? Entonces, el que un Estado de repente yo veo un cierto desdén como se mira la institucionalidad boliviana, pero que son capaces de decir, vamos a examinar cómo lo hicimos. O sea, se van a exponer a una autocrítica fuerte, ujú, y creo que va a ser fuerte dentro de Bolivia. ¿Por qué nosotros no podemos hacer respecto a dos juicios? Uno dice, no, que está demasiado caliente el tema, no, es que no, es que tú quieres estar nacionalista, porque eso me dice mucho. ¿Mm? Y yo digo, sí, yo soy un nacionalista popular, eso sí. No soy un nacionalista xenófobo y chauvinista. Digo, ¿no? Eh,
creo mucho en la integración. Mm. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué mi ciudad, Arica, dejó de tener acceso a aguas internacionales? ¿Mm? Y hoy día, en fin, ¿para qué sigo con todas las consecuencias del fallo de las cuerdas paralelas y el fracaso de la... Correcto. Bueno, Gabriel, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estaremos conversando en otra oportunidad también de este tema. Te quiero dar las gracias, Gabriel Gaspar, cientista político internacional, ex subsecretario de Defensa, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Un cordial saludo. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso. Vamos a estar hablando con el presidente del PPD, senador por la región de la Araucanía, integrante además de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Jaime Quintana. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.